Muy bien, yo no sé la memoria de ustedes. Sé la mía, que es bastante limitada. Pero la última vez que yo hablé, tenemos ahí la presentación. Hablamos de la unidad en la iglesia. En tiempo nos toca estar un poco más separado, pero bueno, la unidad de la iglesia. Vamos a ir pasando porque es un pequeño repaso de todas las cosas que vimos la otra vez. A ver si aparecen. Ahí está, unión divina, ¿se acuerdan? Y cómo Dios, Jesús en sus enseñanzas nos comparó como una planta, como un edificio, un cuerpo, una novia o esposa, como un rebaño. Todo lo que hablan tiene que ver con la unidad de la iglesia. Ahora vamos a seguir con un segundo capítulo, y posiblemente esto tenga algún capítulo más adelante. Pero terminamos con este versículo, a ver si aparece ahí, que dice, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan? Columna que sostiene, baluarte que defiende la verdad. Y nosotros como cristianos estamos para eso, para anunciar la verdad, para defender la verdad a cualquier precio. Y en otras partes del mundo hay hermanos que realmente pagan precios muy altos. Y ese hermano que se bautizó ahí, también había que meterse ahí, ¿no? Y bueno, es porque hay un querer servir y glorificar a Dios. Ahora, dentro de estos capítulos, vamos a ver con lo que seguimos hoy. A ver, por favor, aparece ahí. Factores que interrumpen la comunión y obstaculizan el crecimiento, desarrollo y crecimiento de la iglesia. Porque estas cosas las tenemos que pensar y las tenemos que tener presentes. Somos parte de una iglesia local, pero una iglesia también mundial. Y que cada cosa que nosotros hacemos, decimos, repercute en la iglesia local y también en la iglesia mundial, universal, podríamos decirlo, pero bueno, ustedes entienden. Y hay factores, hay cosas que interrumpen el desarrollo y el crecimiento. Y yo quiero, hermanos, que pensemos juntos en estos momentos algunas cosas que son aplicables a nosotros, que son responsabilidad nuestra y que nos desafían para seguir. Tenemos una frase más que aparece por ahí. La unidad, lo que hacíamos más énfasis en la última charla, está eternamente hecha y no puede romperse, pero no así la comunión. La unidad de la iglesia está hecha ¿por quién? El Espíritu Santo, Dios mismo. Dios nos ha unido y así como poníamos aquel ejemplo, esa luz que nos alcanza a todos, estamos unidos en esta luz. Si se apagan estas luces, vamos a estar unidos en la oscuridad. Y la unidad espiritual, que tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, esa es una unidad eterna. Por eso decíamos en el título anterior, unión divina. Dios nos ha unido con todos aquellos en cualquier parte del mundo, en ese lugar allá, en la Siberia. Pero ese es un hermano en Cristo que podría estar sentado al lado nuestro acá. Y esa es la iglesia de Dios. Pero la comunión sí se puede romper, hermanos. La comunión es eso que nos trae juntos y nos une en nuestro caminar, en nuestro andar y en nuestro movernos como cristianos. Dios nos mira como una iglesia, pero entre nosotros pueden haber factores que interrumpen la comunión entre nosotros. Y eso hace que la iglesia no se desarrolle y no crezca. Y todos somos responsables de eso. Quiero, antes de seguir, saludar a los hermanos que están escuchando por el canal, que están viendo.
les mandamos un saludo grande y bueno, oramos para que algún día se termine todo esto y podamos estar todos juntos otra vez. Pasamos a la siguiente. La enseñanza concreta de Dios para el creyente en relación con la comunión la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 3. Y ahí dice estas palabras: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es la enseñanza que tenemos de la Biblia, la enseñanza que tenemos de parte de Dios. Nuestra responsabilidad es cuidar, es guardar, es proteger la comunión, la unidad en el espíritu que Dios ha creado. Pero vieron que dice ahí, en el vínculo de ¿qué? De la paz. Me da la sensación que muchas veces hablamos de la paz muy livianamente. Si nosotros pensáramos realmente lo que implica la paz, si nosotros realmente valoramos lo que significa tener paz, sabemos lo que significa a veces estar en conflicto con alguien. Y cuando eso se soluciona y poder tener ese ida y vuelta tranquilo con otra persona, eso nos da paz en el corazón, nos da tranquilidad. Y a veces me temo, hermanos, que podemos hablar mucho de una paz que quizás no estamos experimentando. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz verdadera es la paz de Dios. Y nuestro compromiso es cuidar esa paz. Y vamos a ver, seguimos adelante, algunos factores que interrumpen la comunión, que interrumpen el desarrollo de la iglesia. Ahí tenemos factores eclesiales, podríamos eclesiásticos, factores que tienen que ver con la iglesia misma, que se producen dentro de la iglesia también. A ver qué más tenemos ahí. Factores familiares y factores individuales. Tres cosas que influencian en lo que es la comunión y lo que es el desarrollo de la iglesia. Por eso les decía, con estos tres temas tenemos temas para rato, para otros capítulos más que seguirán. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios exige? Lo que Dios nos ha dejado como un legado para seguir hacia adelante como parte de la iglesia de Dios. Cuando pensamos en los asuntos eclesiásticos o esos factores que tienen que ver con la iglesia misma, pensamos en algunas cosas. El apóstol Pablo les dice a los creyentes, y lo vemos ahí en ese versículo que leímos, que tenemos que cuidar y no quebrar la comunión entre nosotros. No interrumpir la comunión. Que no se generen cosas que interrumpen la comunión con un hermano o con una hermana. Y quiero darles 10 segundos de tiempo para que piensen, a ver, alguna cosa que hemos hecho o alguien ha hecho con nosotros que me llevó a interrumpir esa comunión con el hermano. ¿Se entiende la pregunta? 10 segundos para pensar, ¿qué hice alguna vez algo que interrumpió mi comunión con un hermano? ¿O qué hizo un hermano conmigo o contra mí que interrumpió mi comunión con él?
¿Eh? Esa es más fácil. Esa es más fácil darse cuenta. Saben, tenemos que identificar estas cosas. Porque yo no voy a nombrar ningunas. ¿Y saben por qué no voy a nombrar? Porque en nuestra tarea pastoral uno habla con casi todos los hermanos y sabemos muchas cosas. Y si yo nombro un ejemplo, alguien va a decir, lo está diciendo por mí. Porque es muy difícil que no dé un ejemplo que no sea de la realidad. Si no, estaríamos en Hollywood. Pero estamos hablando de cosas que son reales. Pero cada uno sabe, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas que yo puedo evitar para no romper la comunión con un hermano o con una hermana? Bueno, seguimos con la primera que va a aparecer ahí, en los factores eclesiásticos dentro de la iglesia. A ver qué aparece ahí. El problema del infantilismo espiritual. ¿Saben qué significa esto? Niños. Cuando en vez de crecer y madurar espiritualmente, seguimos siendo niños. ¿Ese es un problema en lo que tiene que ver nuestra comunión con otros? Sí. Miren, hace un rato yo salí acá. Si usted iba en el fondo, que por eso yo salí, hay un montón de armas ahí en el fondo, y varios estaban armados en el fondo, se sentían ruidos a hierro y todo ese tipo de cosas. Gracias a Dios, la gracia de Dios es muy grande. Y no pasó nada. Pero saben, hermanos, también hay muchas armas y herramientas muy fáciles de tomar cuando somos inmaduros espiritualmente y las utilizamos consciente o inconscientemente contra un hermano. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente el apóstol: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el apóstol está hablando de una iglesia que ya debería tener cierta madurez. Y le está hablando diciendo, pero ya no puedo hablarle porque ustedes son carnales y tendría que hablarle a gente madura. Miren, hermanos, un síntoma de inmadurez espiritual es el ofenderse por cualquier cosa. Hoy en día, en general, acá me voy fuera de la iglesia, en general la gente está muy sensible, ¿o no es así? Se ofende y se enoja por cualquier cosa. Y uno tiene que andar midiendo las palabras porque si dice algo y hay 4 personas, los 4 van a interpretar cosas diferentes. Y uno va a decir, por esto, por mí dijiste esto y después va. Eso es una señal de inmadurez espiritual. Pensar que el mundo gira en torno a mí y que lo que se está diciendo es por mí. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, les estoy hablando como a carnales porque no han madurado, siguen siendo niños. Y un problema eclesiástico dentro de la iglesia es cuando el cristiano sigue siendo niño. Hermanos, tenemos que madurar. Alejandro tiene que madurar. Es un proceso de crecimiento. Todos. Esto nos fortalece, nos anima. Y saben, hermanos, cuando en la iglesia, en la Biblia encontramos, habla mucho de lo que tiene que ver con la carne, el hermano carnal y con lo espiritual. Las cosas espirituales han de discernirse como espiritualmente, dice Pablo. Y acá hay un concepto que se maneja por ahí, el concepto impulsor, le llama a nuestro hermano Samuel Pérez Millos. ¿Qué significa esto? Digo él porque lo leí de él. ¿Qué es lo que impulsa nuestras acciones? Si nuestras acciones
son impulsadas por la carne, van a tener una consecuencia. Si son impulsadas por el Espíritu, por la madurez espiritual, van a tener otra consecuencia. Entonces, hermanos, como iglesia, tenemos que pensar y preguntarnos, ¿qué cosas son las que impulsan o qué es lo que impulsa mis acciones? ¿Qué es lo que impulsa mi hablar? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? ¿Hay inmadurez o hay espiritualidad? Y cuando hay espiritualidad y alguien me corrige, ¿lo tomo qué? Lo tomo bien. Aunque muchas veces la persona que me está corrigiendo capaz que no tiene autoridad para corregirme. O capaz que sí. Pero yo tengo que ver, decir, bueno, lo que me está diciendo capaz que es cierto. Tengo que reverlo eso. No importa tanto cómo actúa el otro. Lo que importa es cómo actúo yo. ¿Se entiende esto? No importa si el otro actúa con un impulso carnal. Lo importante, hermanos, es cómo actúo yo. Si yo estoy actuando bajo un impulso espiritual. ¿Saben? Orar, ¿es algo espiritual o carnal? Es una pregunta para contestar, a ver. ¿Espiritual? Sí, pero ¿se puede volver carnal? Sí. Porque si una oración sale de un corazón carnal y con intenciones, con segundas intenciones en la oración, ¿eso es del Espíritu? No es del Espíritu. Entonces, algo tan claro como es la oración, que puede ser algo espiritual, se puede volver en algo carnal. Estar acá adelante es un servicio espiritual. Ahora, ¿puede ser un servicio carnal también? Sí. Ser maestro de escuela dominical es un servicio espiritual, pero ¿se puede volver carnal? Sí. Porque el tema es qué es lo que nos impulsa. Saben que el infantilismo espiritual también proviene de un desconocimiento de lo que dice Dios. Cuando desconocemos la palabra de Dios. Por eso los creyentes, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Leerla. ¿Y algo más? ¿Qué? Entenderla. Bien, pero a veces antes de entenderla hay que hacer algo antes. Meditarla. Antes de meditarla hay que hacer algo. Obedecerla. Aunque yo no la entienda, la tengo que obedecer. Hermanos, es un buen consejo. Aunque no entienda lo que Dios dice, voy a obedecer lo que Dios dice. Porque el día que quieras entender todo lo que la Biblia dice, vas a encontrarte con un fracaso tremendo. Porque explícame con un razonamiento la salvación. ¿Lo podemos explicar? ¿Lo podemos entender en nuestra cabeza limitada? No, solamente nos queda ¿qué? Creer. Y cuando lo creo, ¿Dios qué hace? Actúa, Dios se manifiesta, Dios pone paz en el corazón. Efesios capítulo 4, es un capítulo donde salpicamos continuamente en este tema. Versículo 11 al 14 dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos
Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el desafío de la Biblia? El desafío de Dios es crecer, es conocer más a Dios, es buscar alcanzar la madurez. ¿Perfecta la vamos a encontrar algún día? ¿Vamos a ser perfectos? Sí. Y le digo más, ustedes lo saben, ya somos perfectos. Lo que hay de Dios en nosotros es perfecto. El problema es lo que hay de nosotros en nosotros. Pero de lo que Dios hay en nosotros, eso es perfecto. Y un día estaremos en la perfección plena y total que será cuando estemos en su presencia. Y es ahí hacia donde vamos. Pero mientras estamos acá, dice acá el apóstol, no sean como niños que son arrastrados por diferentes vientos de doctrina. El énfasis no está tanto en la palabra doctrina, sino en la palabra vientos. Porque la doctrina de Dios te da firmeza. Y el que conoce la doctrina de Dios y experimenta a Dios tiene solidez espiritual. Los vientos de esas modas nuevas son para aquellos que no conocen la doctrina de Dios. Son para aquellos que estuvieron años quizás adentro de una iglesia y uno los escucha decir cada disparate a veces. Y hay tanto en internet para escuchar. Y hay tantas cosas que corren por ahí que se repiten sin saber lo que Dios dice. Un error que muchas veces cometemos. La sangre de Cristo no cubre a nadie. La sangre de Cristo lo que hace es quitar el pecado del corazón y limpiar el corazón. El que me cubre y me cuida es la presencia de Dios, es Dios mismo. Y podríamos seguir diciendo otras cosas, otros ejemplos más. Pero hermanos, cuando vamos a escuchar algo y a repetir algo, es bueno ir a la Biblia. Ahora, tenemos que seguir porque no vamos a ver todo lo que yo les puse ahí. Los creyentes infantiles, inmaduros, caen muy fácilmente en la carnalidad. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Gálatas 5, 19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Seguimos leyendo? Pueden seguir ustedes después. Pero ¿cómo comienza? Manifiestas son las obras de la carne. Cuando no hay madurez espiritual, estas son las obras que se van a manifestar. No lo dice Alejandro, ni lo dice una iglesia, lo dice ¿quién? El apóstol Pablo. Pero no es el apóstol Pablo tampoco que lo dice. Es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, inspirando para que estas palabras quedan registradas, para que nosotros las podamos vivir y saber y cuidarnos en esas cosas que pueden salir. Miren, la inmadurez lleva a la división. Y este es un tema muy grande y muy delicado. Pero actuar con inmadurez lleva a romper esa común unión, esa comunión que tenemos entre los creyentes.
Saben, les voy a nombrar simplemente, miren lo que dice Mateo 16, 16. A ver, dale el siguiente, por favor. El problema del legalismo. Porque también esto, Mateo, capítulo 16, versículo 6. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esas sectas que los fariseos, que eran muy celosos, guardaban la ley, se la exigían a otros, pero ellos no la cumplían. Y no había un móvil espiritual que los llevaba a poner todo eso en práctica. Eran muy literales. Lo que dice es esto, para exigírselo a otro, pero no para vivirlos ellos. Ahora, los saduceos eran hombres que en aquella época eran muy liberales supuestamente. Y aún no creían en lo que la Biblia decía, pero hablaban de la Biblia. Y saben que hoy en día hay mucha gente que habla de la Biblia, pero no cree lo que la Biblia dice. Y aún más, a veces con una Biblia en la mano se quiere justificar algunos hechos y todo es paz y amor. No todo es paz y amor. Dios sigue llamando pecado a lo que es pecado, a lo que está mal y se terminó el partido. Es así. Y a veces para que alguien no se ofenda y para que esté en la iglesia y para entenderlo, hay que dejarlo igual justificar determinadas cosas. No porque se está haciendo mal a la persona. Lo que es pecado delante de Dios es pecado. Y la mejor forma de salir hacia adelante y cambiar la situación es reconocerlo y orar para que Dios nos dé la sabiduría para salir y el poder para salir adelante. Yo te pregunto, hermano, ¿crees todo lo que la Biblia dice? ¿Qué pregunta esta? ¿Saben? Si es la palabra de Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿tengo que creer todo lo que la Biblia dice? Aunque no lo entienda. ¿Cuántas cosas yo disfruto de la palabra de Dios en mi vida? Las entiendo, las experimento. Veo el obrar de Dios en mi vida. ¿Por qué hay algunas cosas quizás que las voy a dejar de lado y no las voy a creer? Toda la palabra de Dios es inspirada. Es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia. Toda la palabra de Dios. Y una señal de madurez es creer todo lo que Dios dice en su palabra. Y una señal de carnalidad y de inmadurez es discutir o no querer aceptar lo que Dios dice. Porque hay veces que Dios dice cosas que van en contra de mis intereses, de mis gustos. Pero hermanos, salgamos del infantilismo, por así decirlo. Hay muchas cosas ahí, pero quiero avanzar un poquito más y tenemos otra cosa más ahí, a ver. Bueno, esto ya lo mencioné rápidamente, pero seguimos a lo otro. Santiago capítulo 4, versículo 11 nos dice algo, que es un tema que tenemos que tener, y cómo se nos va la hora, y ya se fue la hora, presente. Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú que juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, sino juez.
uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Miren, hermanos, el chisme, la murmuración, es una señal de inmadurez espiritual. Es una señal de infantilismo espiritual. Y hace mucho mal. Interrumpe la comunión. Claro, uno viene a la iglesia y dice, yo quiero venir a escuchar un mensaje que me dé para adelante, y va ánimo. Y sí, es verdad, y a veces lo hacemos. Pero esto también, hermanos, es necesario. Porque el enemigo ataca por ese lado y no nos damos cuenta. Miren lo que dice el Proverbio 16, 18, de lo que ocurre, capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quién dice esto? La Biblia. Y si lo dice la Biblia, ¿quién lo dice? Lo dice Dios. Qué palabra fuerte, ¿no? El hombre perverso levanta contienda. O sea, aquel que le gustan los problemas y que le gusta generar problemas es un hombre, una mujer perverso. Y el chismoso aparta los mejores amigos. Podría decir, aparta de sí mismo los mejores amigos, pero también puede llegar a apartar a otros mejores amigos, a otros que son buenos amigos entre ellos. Está hablando de que rompe la comunión. Yo les decía el otro día a los hermanos que se están por bautizar y también a los hermanos que están por entrar en comunión a la iglesia. Evitemos todo lo que tiene que ver con el chisme y la murmuración. Pero no es para ellos, sino que es para todos. Porque esto ha hecho mucho mal a lo largo de la historia, a nivel familiar, a nivel eclesiástico, a nivel laboral, en todas las cosas. La murmuración y el chisme es una señal de carnalidad y de inmadurez espiritual. Un versículo más. Proverbio 26, 20. A veces no nos damos cuenta de esto, hermanos, pero miren que esto es muy delicado. Sin leña se apaga el fuego. Y donde hay chismoso, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Clarito como el agua, ¿no? Cuando no hay leña, ¿qué pasa? Y se apaga el fuego. Ahora, y donde no hay chismoso, no hay contienda, no hay discusión, no hay problemas. Donde no hay chismoso, alguien que le gusta dar manija y meterse en. Si no hay eso, podemos disfrutar ¿de qué? De una buena comunión. Y tenemos que reconocer, hermanos, yo en primer lugar, que más o menos en algún momento hemos caído en este pecado. Por eso el consejo de la palabra de Dios es abrirse, es no caer en esto. Y ya se me fue la hora. Podría seguir diciendo de cada una de estas cosas muchas cosas más, pero simplemente los tiro, hermanos, para que lo pensemos. Y termino otra vez con el versículo con el que empecé. Está en dos versiones. Lo quise hacer tan grande que casi me quedó fuera de la pantalla, porque a veces le hacen chiquito la presentación y ahí tenemos semejante pantalla, pero igual se ve.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. La versión Reina Valera del 60, la que por lo menos algunos, la mayoría usamos. Pero a aquellos que les gusta otras versiones más actuales, bien. NTV dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados juntos. Disfrutar mediante la paz. Hermanos, una característica de una buena iglesia es cuando entre sus miembros hay paz. Es cuando entre sus miembros hay amor. Es cuando alguien de afuera viene a este lugar y dice, acá hay algo diferente. Hay un buen trato. Hermanos, necesitamos eso. Que no seamos niños espiritualmente. Que no seamos tan susceptibles como todo el mundo que se enoja por cualquier cosa. Que demostremos madurez espiritual y una real y buena comunión con Dios porque somos espirituales. Y sabemos pasar por alto muchas veces las ofensas de un hermano. Y quizás alguien puede ofenderme, sí. Pero ¿cuál es mi actitud? Es decir, ya va a venir por la revancha. Cuando estamos pensando así, hermanos, eso es una acción impulsada por la carne. Pero cuando decimos, Señor, no se dio cuenta. O cuando decimos, Señor, yo lo perdono. O cuando decimos, Señor, ayúdame a no responder, entonces es algo impulsado eso por el Espíritu. Nuestra responsabilidad, hermanos, es cuidar la paz de la iglesia. Y cuando tú estás en paz con el Señor, y cuando estás en paz con los hermanos, puedes estar en paz contigo mismo. Y qué bueno que es poder llegar a casa y descansar con la conciencia tranquila de saber que disfruto de la paz con todos mis hermanos en la congregación. Y que juntos hacemos para avanzar, para que la iglesia pueda desarrollarse, para que la iglesia pueda crecer. Porque en definitiva, y con esto termino, los símbolos, el pan y la copa, ¿de qué nos habla? De unidad, nos habla de una muerte, nos habla de una resurrección, nos habla de un bautismo, nos habla de una esperanza y nos habla de que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Por eso el desafío, hermanos, en esta noche es, Señor, ayúdame a no ser un inmaduro espiritual. Ayúdame a ser maduro espiritual. A poder buscar de ayudar a otro, de animar a otro, de fortalecer a otro. Y cuando alguien se equivoca conmigo, poder perdonarlo en el nombre del Señor. Y cuando yo me equivoco con alguien, también saber pedir perdón. Y de esa manera hacemos que guardamos la comunión, la unidad y nos ayudamos a caminar. Y que, como dice la palabra, que se añadían a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Y que la iglesia pueda ser ese organismo que transita, que camina, un organismo vivo y que se van sumando aquellos que el Señor llama. Y los ayudamos a mantenerse en la comunión de la iglesia. Y si hay hermanos que pueden estar escuchando, porque hay hermanos que por ahí no están viniendo, y algunos quizás desanimados, enojados quizás con alguien, bueno, queremos decirle, el Señor te ama, el Señor te espera, la iglesia te ama, la iglesia te espera, y juntos queremos ayudarnos a poder
caminar y seguir hacia adelante. Porque la unidad es lo que bendice. Así como decimos que en la obediencia está la bendición, en cuidar la unidad de la iglesia, esa es la obediencia que Dios quiere para que Dios nos pueda bendecir y ser de bendición para aquellos que nos rodean. Hermanos, que quitemos aquellas cosas que pueden generar o que pueden ser obstáculos para disfrutar de la comunión con los hermanos, de la paz. Y yo decía un poco en broma hoy, vamos a tener que cambiar un versículo de la Biblia. Suena feo esto, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos que saludarnos con un ósculo santo, que eso es un beso santo. Y ahora resulta que no podemos, ahora andamos a los piñazos. Entonces tenemos que saludarlos con un piñazo santo. Es brava esa, ¿eh? Ahora, tiene una simbología, ¿no? Cuando uno saluda a alguien así. Es brava la mano. No puede estar o descargando o... En fin. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y espero que esta palabra pueda animarnos a crecer. A no quedarnos donde estamos espiritualmente, sino a animarnos a dar un paso más. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra. Darte gracias porque tú nos amas. Pedirte perdón, Padre, porque muchas veces actuamos con inmadurez. Y parece que seguimos siendo niños. Pero, Padre, ayúdanos a poder aferrarnos espiritualmente y que todas nuestras palabras, impulsos, hechos, acciones puedan ser impulsados por el Espíritu Santo, por tu misma presencia. Y saber, Padre, que ahí seremos unos para otros de mucha bendición. Padre, fortalece a tu iglesia, anima a tu pueblo. Y Padre, en forma especial queremos orar por la familia de Atilio, Beatriz, Zoraida, Priscila, Berenice, Lucila y el resto de la familia. Señor, los ponemos en tus manos en este momento de sufrimiento, para que tu consuelo, tu fortaleza y tu compañía pueda ser sobre ellos de una forma muy especial. Y en ellos también oramos por todos los que sufren situaciones similares. Oramos, Padre, también por aquella familia del expresidente, para que también estos momentos, frente a tanto conocimiento, a tanto poder, frente a tantas cosas, todos podamos darnos cuenta que en definitiva no hay nada que pueda cambiar situaciones y que solamente tú, Señor, puedes transformar corazones y dar una esperanza de vida eterna. Padre, al regresar a nuestros hogares, que nos cuides. Bendice a cada hermano que ha estado disfrutando de este tiempo en su hogar. Y que realmente podamos sentirnos bendecidos por el privilegio de poder crecer, madurar espiritualmente y ser de bendición para otros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.